Frecuencia Milénica. Sucesos que estimulan. Vas a escuchar Voces del Agua, un espacio informativo con noticias de nuestro ambiente. La reciente crisis hídrica que vivió nuestro país dejó al descubierto que la gestión del agua, particularmente en la cuenca del río Santa Lucía, es un tema prioritario para Uruguay, dado que esta cuenca abastece al 60% del total de la población, comprendiendo a Montevideo y toda su zona metropolitana. Para responder a la pregunta ¿cómo se gestiona el agua en Uruguay?, vamos a comenzar hablando de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Esta Comisión de Cuenca es un ámbito de gestión, de asesoría, debate y discusión que está conformado por tres actores diferentes. Por un lado, el Estado, por otro lado, la sociedad civil y por otro lado, los usuarios que consumen o afectan al agua. Las comisiones de cuenca son unidades de gestión, desde donde se propone, según el paradigma de la gestión integrada del recurso hídrico, que desde diferentes actores se generen acuerdos, consensos para poder asegurar la sostenibilidad y la calidad del recurso hídrico. Sin embargo, hemos visto cómo en Uruguay, y a pesar de ser el primer país en el mundo en declarar el derecho humano al agua, hemos sido también el primer país en el siglo en quedarnos sin agua potable. ¿Pero a qué se debe este distanciamiento entre la teoría y lo que está en negro sobre blanco con la realidad que nos ha mostrado que la calidad de nuestras aguas está cada día más deteriorada y los ecosistemas no son prioridad a la hora de generar planes y acciones que nos ayuden a salir de esta crisis? No son hoy y no lo fueron en el pasado reciente, puesto que ningún gobierno actuó a tiempo y con previsión en relación a la crisis hídrica que sufrió nuestro país. Hace más de 10 años que se viene alertando la condición crítica en la que se encontraban las aguas de la cuenca del río Santa Lucía. El río Santa Lucía está en crisis. 2013. Las palabras de los integrantes del municipio de Aguas Corrientes. Nosotros acá entendemos que el gobierno nacional debe declarar en situación de emergencia nacional la cuenca del río Santa Lucía. No más seminarios con sandwichitos y Coca-Cola. De una vez acción. El ministro dijo que era un problema los lodos, pero que no era primario. Tiene un profundo desconocimiento, le informaron muy mal. Cuando hay sequía o se bombea agua de abajo hacia arriba de las tomas. Y lo que van a bombear es barro. Cuando llega el agua cada vez es más difícil potabilizarla, porque la materia prima viene muy mal. Y lo que hay que hacer es actuar. No hacer más diagnóstico, ni comisiones, ni nada. Hay que actuar. Y es lo que no se ha hecho. Todo indica que este modo de visualizar a la gestión del recurso como una gestión que debe ser integrada no es demasiado realista a la hora de poder llevar a la práctica esta idea de unidad de gestión. ¿Por qué? Porque los límites administrativos de la cuenca no se corresponden con sus límites geográficos. Entonces nos encontramos con un espacio en el que, por un lado, deben integrarse diferentes niveles de gobierno de 5 departamentos diferentes, como es el caso de Canelones, Flores, Florida, La Valleja, Montevideo y San José. Pero además también deben integrarse las cosmovisiones, las ideas o los modos de visualizar el recurso de estos tres actores que son el Estado, la sociedad civil y los usuarios del agua. En la teoría esto puede sonar bonito, pero la realidad es que esta integración no está siendo posible y eso es lo que ha llevado a tener una gestión sumamente ineficaz e ineficiente y muy poco sustentable del recurso hídrico. A pesar de que los principios orientadores del paradigma de la gestión hídrica integrada puntualizan en la importancia de visualizar al recurso como un bien ecosistémico, en la importancia de garantizar el derecho humano al agua
todo parece quedar en una teoría que suena bonita, pero que a la hora de encontrar su correlato en la realidad falla. Nos dormimos. ¿En este gobierno o se refiere ahora? Se me van a enojar, nos dormimos todos. ¿Está? Compartamos la responsabilidad. Ahí escuchábamos las declaraciones del expresidente José Mujica, que dice claramente nos dormimos todos, al igual que lo anticipaba el ex alcalde del municipio de Aguas Corrientes, Álvaro Alonso, cuando decía hay que actuar, pues ningún gobierno actuó. Pero vamos a ver entonces cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores en la gestión del agua, según este paradigma actual de la gestión integrada del recurso hídrico. Podemos ver cómo el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, establecer la política nacional de aguas, regular y fiscalizar el uso del recurso, planificar y ejecutar obras de infraestructura, prevenir y mitigar los riesgos de inundaciones y sequías y promover la participación ciudadana en la gestión del agua. Sin embargo, ustedes mismos podrán sacar sus conclusiones de cuántas de sus responsabilidades y tareas el Estado deja de asumir. Hemos visto cómo la prolongada sequía que enfrentó nuestro país se encontró sin las inversiones necesarias en infraestructura y con la empresa pública proveedora de agua, OCE, sin personal suficiente para hacer frente a esta realidad. Tenemos dos problemas juntos. Sigue sin entrar personal, no ha entrado personal, de hecho. Hemos perdido del 2018 a la fecha, que es la última vez que entró alguien, 1.100 trabajadores, a la fecha hoy, números bien actuales, pero además, eso por ejemplo tiene responsabilidades compartidas por la fecha que nombré. Bueno, y ahí escuchábamos una breve partecita de las declaraciones del presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman. Además, en un comunicado emitido hace unas semanas por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, se manifiesta que en la última reunión de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, llevada adelante el día 29 de junio, los ministerios del Poder Ejecutivo no tenían propuestas ni ideas, ni tampoco asumían la responsabilidad de la situación sanitaria del país. A esta última sesión de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía no asistió el Ministerio de Salud Pública, así como tampoco pudo asistir OCE, dado que Presidencia definió ser el único órgano institucional encargado de brindar información sobre la calidad y cantidad del recurso en la cuenca del río Santa Lucía. Ahora vamos a pasar a describir cuáles son las responsabilidades de los usuarios del agua según los principios de la gestión integrada del recurso hídrico. Los usuarios del agua son los sectores productivos, como el sector agropecuario, industrial, energético, turístico. También los servicios públicos, como pueden ser OCE o UTE. Y además la población en general, nosotros, que demandamos agua para nuestras actividades y necesidades. Los usuarios del agua, según este paradigma, tienen y tenemos el deber de usar el recurso de forma racional y eficiente, también el deber de pagar las tarifas correspondientes, cumplir con las normas de calidad y de cantidad establecidas y contribuir al cuidado y a la conservación de este recurso. Sin embargo, nos encontramos con que nuevamente la realidad parece distar mucho de los principios de la gestión integrada del recurso hídrico y de las responsabilidades que debe asumir cada actor para una buena gestión. Siendo que, por ejemplo, una de las causas de la baja del caudal son los más de 500 embalses para usos productivos que tiene hoy el río Santa Lucía sin ningún tipo de canon de costos establecidos para las empresas que consumen esta agua para riego. También los usuarios del sector agropecuario particularmente han contribuido directamente a la creciente eutrofización de las aguas de esta cuenca por la ampliación de la frontera agrícola que viene reduciendo el nivel de calidad de agua. De esto también se alertaba hace ya varios años. Santa Lucía se está, como dicen los marinos, aterrando, es decir, llenando de arena a niveles que antes no tenía. Eso se debe
a que se han cortado montes a su vera, a que se planta casi hasta la barranca, soja, maíz, sorgo, bueno, todo ese estallido que Uruguay tiene en el interior de la República. A su vez hay fertilizantes y otras sustancias que se utilizan hoy en la agricultura, que ha explosionado en el Uruguay, que van a parar a los cursos de agua y generan, entre otros, tiene un nombre difícil lo que generan, por eso no lo digo porque hace mal para las dictaduras postizas. Esa palabra difícil que al ex ministro de Defensa, Adulterio Fernández Huidobro, no le salía, es la eutrofización, palabra que nosotras y nosotros hoy tenemos que hacer el esfuerzo por poder decirla clara y entender qué significa. Además, la población en general no tiene acceso al saneamiento, o no toda la población tiene acceso al saneamiento. Esto hace que el río reciba el vertido de efluentes domésticos e industriales sin tratamiento. La contaminación por la falta de saneamiento en el río Santa Lucía requiere de medidas urgentes para proteger este recurso vital para el país. Y por último, vamos a pasar a detallar cuáles son las responsabilidades y los roles de la sociedad civil como otro de los actores involucrados en la gestión del recurso hídrico dentro de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. La sociedad civil comprende las organizaciones sociales, ambientales, académicas y culturales que tienen interés en el tema del agua y pueden aportar conocimientos, experiencias, propuestas y demandas según el paradigma de la gestión integrada. La sociedad civil tendría el derecho de acceder a la información sobre el estado y la gestión del agua, participar en los espacios de consulta y decisión, fiscalizar el cumplimiento de las políticas públicas y defender el agua como bien común. Este actor, si bien cumple con sus responsabilidades, asistiendo a espacios de deliberación, generando propuestas y dando seguimiento a los planes y las políticas, mientras por su parte la academia también cuenta con un alto nivel de conocimiento acumulado sobre el tema, el resto de los actores parece hacer caso omiso a la sociedad civil organizada y al conocimiento científico que hace varios años venía alertando de esta crisis inminente. Pero en la realidad, el nivel de participación e incidencia de la sociedad civil en la definición e implementación de las políticas públicas sobre el agua debería ser vinculante, sin embargo, no lo es. Se vuelve muy complejo promover una cultura del agua que fomente la conciencia y la educación sobre el valor y el cuidado del recurso, dado que la condición no vinculante de la sociedad civil es una de las mayores debilidades en el marco institucional que nos orienta. Podemos ver entonces cómo este actual paradigma vinculado a la gestión del agua, que es el de la gestión integrada, no se corresponde con la realidad que ha vivido nuestro país. Los actores no logran acercarse a los objetivos y a las metas que este paradigma propone. Este paradigma de la gestión integrada del recurso hídrico, si bien ha encontrado grandes consensos, tanto en la comunidad científica, en la sociedad civil, como en los gobiernos y también a nivel internacional, y se muestra un tanto quizá dogmático y hasta irrefutable, vemos que no ha conseguido resultados concretos en la práctica. Y estas ideas de la gestión integrada, algunas de las organizaciones que proponen comenzar a visualizar el agua desde ese paradigma son la Asociación Mundial para el Agua, el Banco Mundial, la UNESCO y el Instituto de Gestión del Agua, entre otras. Estas instituciones parecen ser expertas en generar muy buenos discursos, pero también expertas en producir teorías que distan demasiado de la realidad. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan.